Hola, buenos días, bienvenidos al episodio número 11 del podcast de Home Clinic. Hoy tenemos a Ana Caro, parte del equipo de nutrición de Home Clinic. Bueno, primero me gustaría que te presentaras y que nos hablaras un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy licenciada en nutrición. Tengo aproximadamente 2 años ejerciendo. Estoy también muy involucrada en la parte del campo de la investigación, ya que la nutrición es una ciencia que todavía necesita muchos estudios para poder... Sí, todavía hay muchos huecos en la investigación. Entonces me interesa también mucho esa parte y es parte de lo que me he dedicado. Por otro lado, también me gusta mucho hablar de las hormonas, de la salud hormonal de las mujeres, porque creo que es una parte muy importante y que muchas veces se ha dejado de lado o se le ha dado importancia a otros aspectos de la nutrición. A mí me gustaría que nos enfocáramos un poquito a esta parte, un poco más a la parte de la salud de las mujeres. Como te decía, cómo hacer que la alimentación y la nutrición se vuelvan unas aliadas, por ejemplo, en estas situaciones, inflamación, síndromes premenstruales, las migrañas, este tema de las hormonas. Entonces, si te parece bien, a mí me gustaría mucho que nos explicaras un poquito en cómo es que nosotras podríamos empezar a convertir la nutrición y la alimentación en una aliada para la salud. Sí, es muy importante porque muchas veces las mujeres o las personas en general llegan a pensar, por ejemplo, que entre menos comida es mejor o que entre menos porcentaje de grasa tenga una mujer es mejor. Y muchas veces, pues, las mujeres nos obsesionamos también con esta parte, ¿no? Con tener un buen cuerpo, el menor porcentaje de grasa posible. Pero lo que muchas veces no saben es que justo este porcentaje de grasa es muy importante para la salud hormonal. ¿Por qué? Porque el organismo ocupa de estas grasas para poder hacer sus funciones hormonales. Por ejemplo, una de las hormonas principales para la salud hormonal son los estrógenos. Y los estrógenos vienen justamente del colesterol. Sin colesterol nosotros no podemos producir estrógenos y los estrógenos regulan nuestro ciclo menstrual y todos los procesos hormonales por los que pasa la mujer. Entonces, ese es un punto muy importante. Se ha satanizado también mucho, por ejemplo, justo el colesterol, de que entre menos consumamos mejor, pero la verdad es que no, también es una parte muy importante y de ahí se desencadenan pues todas estas hormonas y todos los procesos que necesitamos. Y también, por ejemplo, en un porcentaje muy bajo de grasa no es sano, ya que no se tiene el porcentaje suficiente para poder hacer estas funciones. Y por ejemplo, ahorita que nos habla sobre un consumo sano, por ejemplo, de grasas, ¿qué alimento nos recomendarías como para lograr más o menos este equilibrio? Me imagino que no es uno, que son varios que podemos integrar a la dieta de forma que podamos obtener estas sustancias, estas Sí. calorías, lo que es que necesitamos en nuestro cuerpo. Sí, justo es un conjunto de hábitos. Muchas veces nos venden como que un alimento es mágico y si lo consumes vas a Exacto. tener una buena salud hormonal o vas a mejorar este síntoma, pero la verdad es que no funciona así, es todo un conjunto. Por ejemplo, en esta parte de la alimentación, si no consumes una cantidad de calorías adecuadas para tu organismo, ya sea que consumas muchas más o muchas menos, no nos va a servir de nada que consumamos, por ejemplo, alimentos como el pescado o la cúrcuma. Nos van a aportar nutrientes que son buenos, pero si no está el conjunto de todo, puede que no logremos ver esos beneficios. Entonces, por ejemplo, lo que me preguntas, entre este conjunto de alimentos pueden estar las grasas buenas, se les puede llamar grasas buenas, como es el aguacate, el aceite de oliva, los pescados grasos, de las oleaginosas como almendras, nueces, la soya, la linaza. Todos estos alimentos tienen nutrientes que nos ayudan a nosotras, a nuestros procesos hormonales. Y por ejemplo, en el caso de las migrañas o síntomas premenstruales, también nos ayuda mucho una dieta antiinflamatoria. Esto quiere decir dejar fuera los azúcares refinados, las harinas refinadas y darle como más peso a los cereales integrales, por ejemplo, a los frutos rojos y a lo que se le llama la dieta mediterránea, que justo va conjugada con esto de los pescados grasos como el salmón, el atún y también pues todos estos granos y semillas que pues afortunadamente estamos en un país donde abundan estos alimentos. Cuando abordas esta parte como de
que en realidad se ha satanizado la situación de las grasas y Ujú. ahorita que hablas de la importancia que tiene para todos estos procesos hormonales, ¿qué podrías decirnos al respecto de, por ejemplo, cuánta grasa deberíamos poner en nuestra dieta diaria, por ejemplo? Ahorita que ya nos hablabas de algunos granos, de las grasas buenas, ¿qué recomendarías? ¿Qué porciones recomendarías? Sí, la verdad es que esto depende mucho de cada persona, es muy individual. La verdad es que el requerimiento de grasa se calcula de acuerdo a tu peso, a tus padecimientos, a tu porcentaje que tengas tanto de músculo como de grasa y tus objetivos. Sin embargo, podemos irnos hacia un estándar, como por ejemplo procurar diario comer un equivalente que vendrían siendo como a lo mejor 10 almendras, 6 nueces. A lo mejor no puedes estar seguro que es la cantidad que necesitas, porque para eso se necesita la asesoría nutricional, pero sí vas a estar cubriendo cierto aporte y con esto lo puedes asegurar, al menos estar consumiendo una vez al día alguna de estas semillas. Como te digo, puede ser, por ejemplo, 2 cucharadas de chía hidratadas, pueden ser 10 almendras, pueden ser 6 piezas de nueces. También procurar incluir los pescados en nuestra dieta habitual, por lo menos 1 o 2 veces a la semana, y si no se puede, por lo menos cada 15 días. Se puede optar por el atún también, por ejemplo, y de preferencia pues también está el salmón, pero muchas veces no es muy accesible. Entonces, en este caso también la sardina, por ejemplo, nos puede ayudar en la cuestión de la obtención del calcio. Y hablando, por ejemplo, ¿hay algún suplemento nutricional que nos ayude con este tema de las hormonas? Sí, se han estudiado varios suplementos, entre ellos está el omega 3, que es justo un nutriente antiinflamatorio. La función del omega 3 es justo desinflamar nuestra célula. Normalmente se obtiene a través de los alimentos, pero se obtiene de estos alimentos que te menciono, como las almendras, el pescado, que la verdad es que la mayoría de nosotros no los consumimos a diario, pero nosotros a diario necesitamos un requerimiento de omega 3. Entonces, ese es uno de los suplementos principales que nos puede ayudar. Igual siempre como es bueno estar asesorado por un profesional para poder ver que realmente lo necesites, pero sí, el omega 3 es algo que debemos consumir a diario y si no se cubre con los alimentos, se necesita suplementar. Otro, por ejemplo, puede ser la vitamina D. También tiene mucha evidencia de podernos ayudar hormonalmente a las mujeres, pero igual, este lo podemos obtener de los alimentos y de la exposición al sol. Entonces, por ejemplo, en personas que no pasan mucho tiempo al sol, que casi no salen o que viven en lugares muy nublados, también se recomienda pues esta suplementación de vitamina D, que siempre hay que checar en los estudios que haya una deficiencia o los hábitos para ver que realmente se deba suplementar. Y otro, por ejemplo, que se ha visto es el inositol, que ayuda en el síndrome de ovario poliquístico, ya que mejora la resistencia a la insulina y estas condiciones que llegan a tener estos pacientes, pero igual, todo siempre se debe de checar con un asesor nutricional. Yo no recomendaría que el paciente diga, porque pues sí, los suplementos la verdad es que son de venta libre, no necesitas receta, no necesitas prescripción, cualquiera los puede comprar, pero siempre recomiendo que esté asesorado, porque por ejemplo, la vitamina D se le llama que es una vitamina liposoluble, eso quiere decir que se disuelve en grasa. Entonces, si no hay un buen aporte de grasas, no se absorbe correctamente la vitamina D. Ok. Entonces, siempre hay que ver toda esta parte y una cosa pues va de la mano de otra. Y también, por ejemplo, muchas vitaminas se acumulan en nuestro cuerpo y llega a haber exceso. Y así como hay síntomas por deficiencia de vitaminas, también hay síntomas por exceso de vitaminas. Entonces, si tú no la requieres, por ejemplo, la vitamina D, llega a tener un exceso, tu cuerpo se llega a acumular y esto pues no es sano y llegas a tener síntomas que tú puedes decir, no sé qué me está pasando y realmente es que tienes un exceso de vitaminas. Pasando un poco a otro tema y hablando más como del síndrome premenstrual, que es una de las situaciones que me ha tocado como ver en la mayoría de las mujeres que yo conozco, ¿puede de alguna forma la nutrición o la alimentación buscar mejorar esta parte? Vuelvo a lo de la dieta inflamatoria y antiinflamatoria. Hay muchos alimentos que nos pueden causar inflamación a nuestras células, no como tal del estómago, del abdomen, sino que inflamación celular. Y estos alimentos pues son, como te mencionaba, los azúcares, las harinas,
los refrescos, y también en el síndrome premenstrual puede llegar a afectarnos la cafeína. No es siempre, no se puede generalizar, pero muchas veces la cafeína por su acidez nos puede también llegar a causar migrañas o agravar los síntomas premenstruales. Entonces, lo que más se recomienda en este periodo es justo consumir los alimentos antiinflamatorios que mencioné, evitar los inflamatorios y también tener una muy buena hidratación. No consumir estas partes como más estos alimentos como más ácidos, como por ejemplo el café, los tés, y si se consumen, asegurarnos de que ya haya pasado cierto tiempo desde que consumimos un alimento. Por ejemplo, que el café no sea lo primero que consumimos, sino que ya desayuné, no está mi estómago vacío, entonces sí me tomo el café. Entiendo. Entonces, para el tema del síndrome premenstrual, más bien es evitar este tipo de alimentos, más que consumir, bueno, consumir esta dieta de la que nos hablas, pero una parte muy importante sería como retirar todos estos alimentos que de alguna manera provocan la inflamación. Por ejemplo, ¿hay algunas recomendaciones generales que tú pudieras hacer acerca de... Nosotros en México tenemos la fortuna de estar en un país en donde definitivamente podemos tener granos, cereales, frutas, verduras y carnes de todo tipo. ¿Qué es lo que tú has observado en el comportamiento de las mujeres en México que les evita priorizar su alimentación y entonces incluir estos alimentos? Sí, creo que en las mujeres aquí en México se ha visto mucho que pues ya tenemos una vida muy ocupada, ¿no? Y es estar todo el tiempo con prisa, yendo de un lado a otro. Entonces creo que en esta parte cae mucho lo de pues entonces me compro algo de la tienda, consumo comida rápida y todo esto llega a afectar que pues tal vez no consumamos y no aprovechemos la variedad de alimentos que hay en nuestro país. O también llega a suceder mucho que nos venden con publicidad ciertos alimentos, la barrita, el cereal, y muchas veces justo de que empezó este auge con la salud en las mujeres, he visto muchos productos, justo te digo, como cereales, yogur, que dicen que son para la mujer, que te ayudan, y también he visto que muchas mujeres pues se guían de esta publicidad y muchas veces no es cierto, entonces siempre hay que checar etiquetas, también en algún momento podemos hablar de eso. Porque sí, muchas veces es solo publicidad y el alimento en sí no contiene algo que en realidad nos pueda ayudar. Entonces, es mejor consumir, por ejemplo, los granos solos, las almendras solas, las nueces y todo este tipo de alimentos, pues mejor ir al mercado incluso y comprar 1 kilo de almendras, 1 kilo de nuez, y con esto, con que te lo lleves en una bolsita, creo que es bastante rápido agarrar tu puñito y llevártelo. Sí, claro. Y agarrarlo como snack en lugar, por ejemplo, de alguna barrita. Cuando nosotros hablamos de salud femenina, justo tiene que ver mucho con este abandono que de repente las mujeres mexicanas suelen tener con su propia alimentación, porque de repente nos damos cuenta que pueden poner el lunch del esposo y pueden poner el lunch de los hijos y todo esto, pero a veces la dieta ya de la mamá no es como la más adecuada. ¿Crees que este aspecto esté influyendo en que las mamás, las mujeres en general, también las que no son mamás, no cuiden tanto su dieta, el cuidado a las otras personas? Sí, creo que puede estar entre eso y también en que siempre se le da mucho peso a la nutrición en cuestión de lo físico, en cuestión de lo corporal. He notado, por ejemplo, en las mujeres que siempre al cuidar su alimentación lo que buscan es un objetivo físico, no tanto como la salud hormonal. Entonces creo que el objetivo al querernos alimentar bien siempre tiene que estar también enfocado a que nosotras con eso podemos mejorar nuestra salud hormonal y nuestra salud en general y no enfocarlo tanto como a me quiero ver como tal persona o quiero que mi cuerpo se vea así o no quiero que se me haga lonjita, por ejemplo. Y creo que muchas veces las mujeres descuidan su alimentación y si buscan cuidarla, justo es más bajo este parámetro de quererse ver bien, de querer agradar a los demás visualmente, cuando en realidad va mucho más allá el estarnos alimentando bien. Por supuesto, y en el tema de una alimentación cuidada, alejándonos de este objetivo que tiene que ver más con perder peso o con una situación de una apariencia física, ¿cuáles serían las recomendaciones, por ejemplo, de horarios en tema de cuidar la alimentación? Porque algo que también yo me he topado de repente con las mujeres que conozco es que el desayuno, por ejemplo, se prolonga, entras al trabajo o mandas a tus hijos a la escuela o bueno, cualquiera que sea tu actividad y de repente el desayuno está iniciando a las 11, 12, cuando tú estás levantada probablemente desde las 6 de la mañana
mañana. ¿Cuántas horas tendrían que pasar para que tengas, por ejemplo, tu primer alimento? Se recomienda que no pasen más de 4 horas entre alimentos. Es decir, por ejemplo, si te levantas, puede pasar a lo mejor 1 hora de que te levantas y desayunar. Puedes tomar antes un té, por ejemplo, y ya, a la hora poder desayunar, eso todavía está bien. Pero ya de que desayunas y pues ya tienes alimento en tu cuerpo, no pueden pasar más de 4 horas entre tu siguiente alimento. Y esto también es muy importante porque puedes pasar tiempo en ayuno y luego justo por la prisa o lo que sea, consumes algo rápido, entonces cuando no estás consumiendo nada, pues tu insulina está tranquila. Entonces tú tienes tu insulina abajo, todo bien, y de repente comes un chocolate o algo que te encontraste para poder como saciar esta hambre rápido y que no te ocupe mucho tiempo. Y entonces lo que pasa con estos alimentos que puedes agarrar en un segundo, que pudiera parecer a lo mejor muy pequeño, un dulce, un chocolate, pero estos alimentos lo que van a hacer es que de tu insulina estar abajo, van a disparar tu glucosa y entonces también se dispara tu insulina. Y esto es muy grave también para las mujeres que tienen, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, ya que se ha visto muy relacionado con la resistencia a la insulina. Y bueno, la resistencia a la insulina posteriormente también puede estar relacionada con la diabetes. Entonces, al estar relacionado todo esto, un alimento que se consume de esta manera, pues puede ocasionarnos justo estos desbalances, porque tanto la glucosa como la insulina tienen mucho que ver también con nuestra salud hormonal. Entonces también debemos cuidar su metabolismo y para esto se deben consumir comidas completas, variadas, tratar de que siempre tengan, por ejemplo, carbohidratos, proteína y grasas, aunque sea en una pequeña colación. Por ejemplo, las grasas que te menciono como las almendras, estas ya tienen proteína, grasa y carbohidratos en una sola. Y así buscar cómo combinar y no que sea, se les llama, por ejemplo, carbohidratos simples a los chocolates, algunas frutas que no tengan suficiente fibra. Entonces siempre es bueno consumir las colaciones o los snacks que también sean completos para que justo no tengamos estos disparos de glucosa que pues a la larga van a afectar a nuestra salud. Podríamos decir, si en la mañana tienes como mucha prisa, te abres un sobrecito de atún, puedes comerte el atún, ¿no? Y a lo mejor ya después, si no te da tiempo de desayunar bien, antes de las 4 horas podrías integrar unas almendras, porque a veces puedes sentarte ya hasta la comida. Entonces, algo que sea un alimento que te esté aportando algo, no solamente que ocupe como este espacio, o bueno, que te quite Sí, que esta te sacie un sensación. poco el hambre. Exactamente. Ok. Definitivamente estoy muy de acuerdo en que la alimentación va mucho más allá de la situación estética, ¿no? Que tiene que ver mucho con, sí, con cómo nos vemos, pero el cómo nos vemos habla también mucho de la salud íntegra, ¿no? Por ejemplo, Sí. de la piel, el cabello y todo esto. Entonces, si en realidad nos interesa vernos bien, en muchas ocasiones actuamos como al revés, ¿no? O sea, le quitamos como estas grasas, estas proteínas a nuestra dieta y entonces a lo mejor nuestro cabello, nuestras uñas, nuestra piel, lo que decías de la salud hormonal, pues no se ve beneficiada por la dieta porque estamos disminuyendo como todas estas nutrientes que necesitamos y entonces pues sí bajamos de peso, pero todo el cuerpo, todo el sistema está sufriendo, ¿no? Por esta falta de... Cuando tenemos un objetivo para bajar de peso, ¿cuáles serían entonces como los parámetros? ¿Cómo deberíamos iniciar este objetivo? Porque bueno, entiendo que probablemente haya mujeres que pretenden a lo mejor como verse mejor, pero su objetivo no es tan ambicioso, probablemente algunos kilos, pero hay mujeres que incluso por salud están buscando disminuir el peso. ¿Cuáles serían las pautas que tú recomendarías ya cuando sí el objetivo es bajar de peso, pero no sometiéndonos a esta situación de la que nos hablabas? Justo ahí lo que recomiendo es, como dices, no decir, elimino toda esta cantidad de alimentos, ¿no? O elimino todo este grupo, todos los carbohidratos, o elimino todas las grasas. Creo que es una parte importante para empezar, saber que nuestro cuerpo necesita de todos estos nutrientes y simplemente lo que se debe de cuidar es la cantidad y la combinación para que nos puedan realmente dar un beneficio en lugar de perjudicarnos. Entonces, creo que es mucho dejar de lado esta idea de que, ay, no, este alimento está súper prohibido y entonces ya no voy a comer carbohidratos o entonces ya no voy a comer grasas. Una buena pauta para iniciar es saber que debemos consumir de todos los grupos de alimentos, que todos tienen una función en nuestro cuerpo y que a la par de bajar de peso también debemos preocuparnos por nuestra salud. Porque, por ejemplo, una mujer que tiene muy bajo porcentaje de
de grasa, normalmente sufre de amenorrea. Esto quiere decir que no le llega la menstruación. Hay meses en los que no menstruan o se les retrasan mucho, y justo es por esta parte de que como las grasas son precursoras, es decir, son como las antecesoras de las hormonas, pues al no haber estas grasas no hay las suficientes hormonas y pues no ocurre este proceso normal en nosotras que es la menstruación. Por esto siempre es importante, como te decía, llevarlo de la mano de un profesional y saber que debemos consumir de todos los alimentos, de todos los grupos, y no satanizar grupos y no eliminarlos por completo. Por ejemplo, hay algunas personas que definitivamente tienen hábitos, por ejemplo, realmente poco saludables, ¿no? Y a lo mejor son estas personas que de repente se pueden acercar a ser un poco más excesivos cuando quieren perder peso y entonces satanizan estos alimentos. Si hablamos, por ejemplo, de todos estos alimentos que sabemos que no son buenos para la salud, ¿no? Empaquetados, hablemos definitivamente papas, galletas, estos productos que definitivamente están como muy al alcance de la mano y que a veces hasta por precio podemos adquirir rápidamente. A mí me ha pasado que de repente hay personas que conozco o familiares que dicen, bueno, no voy a volver a comer galletas nunca, y de repente sí dejan de comer galletas a lo mejor 3 días, pero si se comían un paquete de galletas al día, cuando regresan ya es uno en la mañana y uno en la tarde, y si se puede más, pues más. ¿Cómo podríamos empezar a educarnos en el hábito cuando queremos sí disminuir el consumo de este tipo de alimentos, pero digo, siempre va a existir riesgo, pero disminuir un poco el riesgo de ahora consumir el doble, que es lo que yo he visto? Sucede mucho este síndrome o estos síntomas, justo luego es lo que los pacientes llaman como el rebote, ¿no? Porque entonces sí, se restringieron, bajaron de peso, pero logran su objetivo y vuelven a estos alimentos, y como los restringieron por tanto tiempo, pues ahora a lo mejor hasta comen más de lo que comían y ya entonces dicen, no, pues no sirvió de nada, ya volví a subir de peso y ya tuve el efecto rebote, ¿no? Entonces, lo que se necesita para esto es hacer cambios poco a poco y con conciencia. No irnos por el lado de la prohibición, del castigo, porque esto a la vez siempre va a terminar en eso, en que en algún momento tú vas a decir, no, ya llegué a mi objetivo, entonces mi premio es regresar a lo que ya había dejado, ¿no? Ya lo puedo volver a consumir. Y entonces pues sucede esta parte de que bajas, subes, y no, o sea, lo que se debe de hacer es un paso a la vez, ir cambiando hábitos poco a poco, y por ejemplo, cambiar a lo mejor algún alimento por otro, ir sustituyéndolo, a lo mejor una galleta con mucho azúcar, pues entonces una galleta sin azúcar, después un pan tostado. O sea, tratar de hacer los cambios en nuestros hábitos para que se queden justo como eso, como hábitos. Porque de nada sirve una dieta muy restrictiva en la que no puedas consumir ningún alimento fuera de la dieta, porque eso no es llevable a largo plazo. O sea, nadie puede vivir así por años y años, consumiendo cosas que no te gustan, con prohibiciones. Obviamente, cualquier persona en algún punto lo dejaría y volvería a sus hábitos. Entonces, en la alimentación lo que se debe de buscar es justo cambiar hábitos, no prohibir alimentos, no dejar de comer por completo cierta cosa. En lo que nos debemos enfocar es en cambiar estos hábitos, y para cambiar un hábito se debe de hacer poco a poco y con conciencia y con constancia. Entonces no podemos como hacernos esta idea, porque justo pasa lo que me comentas, ¿no? Ya después consumes incluso más de ese alimento de lo que consumías antes. ¿Por qué? Porque pues por mucho tiempo te privaste y ahora tienes todas estas ganas acumuladas de consumir esto que tanto quisiste durante todo este tiempo. Entonces es más recomendable que sigas consumiendo ese alimento y que le vayas bajando la cantidad, a que lo dejes de comer por completo y que en algún punto vuelvas a él. En México, o bueno, creo que en toda Latinoamérica, nosotros convivimos a través de la comida. Entonces casi siempre, incluso cuando vamos a vernos con amigos o familiares, siempre es como, oye, ¿cuándo vamos por un café? O ¿cuándo te invito a comer? O sea, casi nunca es como, oye, ¿cuándo vamos a hacer ejercicio? Sí. ¿No? Siempre nos relacionamos a través de la comida, y esto entiendo que en muchos momentos provoca que sea difícil cuando quieres apegarte justo a una dieta, porque a lo mejor te vas pues a un restaurante o bueno, a algún lugar, y entonces pues ya no está lo de la dieta. ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, en estos momentos en los que estamos haciendo un cambio de hábitos, pero pues definitivamente queremos seguir conviviendo con las personas, con nuestros amigos, con familiares? Los lugares a donde vamos no se apegan completamente a
a estos hábitos. Ujú. Ujú. Sí, es muy importante porque justo forma parte de nuestra convivencia y no es saludable y nos llega tal vez a llevar incluso hasta trastornos alimenticios, el obsesionarnos tanto, el ni siquiera poder ya convivir con las demás personas, porque dices, es que si voy, pues tengo que llevar mi topper y me van a ver mal, entonces Ajá. mejor ya no voy. Y todo esto pues tiene ya también implicaciones emocionales y psicológicas. Así es. Entonces, para no llegar a estos puntos, es muy importante llevar un balance, no obsesionarnos y, por ejemplo, si vamos a una comida, puede ser que podamos encontrar la manera de encontrar mejores opciones. Ya con una educación nutricional, pues tú sabes, no, pues si estoy en un restaurante, pues puedo pedir una pechuga de pollo preparada con tal cosa, asegurarme que traiga ensalada. No tiene que ser tampoco la pechuga asada que no tenga sabor, pero puedes encontrar un platillo que digas, por lo menos este tiene verduras y me va a aportar fibra, ¿no? Claro. Entonces, aunque a lo mejor sea un pollo condimentado o cocinado de alguna manera que no sea saludable, pues al menos tienes tu guarnición de verduras. Sabemos que, por ejemplo, no debemos comer los carbohidratos simples antes de consumir los demás alimentos, ¿no? Porque nos generan estos picos de glucosa que te había comentado antes. Sí. Entonces, a lo mejor tú llegas a la comida y no puedes cambiar lo que te van a dar. Entonces, no sé, por ejemplo, está la comida principal y está el pan. Entonces, a lo mejor tú dirías, pues me como un pedazo de pan ahorita y ya después empiezo a comer o no como el pan. Pero no, en este caso lo que podríamos hacer es, por ejemplo, empezar por el platillo, si tiene verduras, empezar a consumir las verduras y ya después, agarro un pedazo de pan y ya no me genera este pico de glucosa. De esta manera podemos seguir consumiendo lo que consumen los demás justo para no aislarnos, para no separarnos o perder nuestra vida social, pero también con una educación nutricional pues se sabe que sí, que puedes convivir, que puedes comer lo que están comiendo los demás y que puedes encontrar pequeños detalles para que esa comida haga un efecto menos negativo en tu cuerpo. Y en el caso en el que no se pueda hacer nada, si tú tienes un balance y tienes una buena alimentación durante casi todos los días, realmente una comida que te invitaron una vez al mes, Por supuesto. si no es sana, si no es lo que tú estás acostumbrado, realmente no va a tener un efecto negativo en tu vida a largo plazo. Una comida como esa no te va a afectar tu salud hormonal o tu salud en general. Sí, el resto de los días, pues tú llevas una comida y una nutrición balanceada. En los pequeños cambios podríamos integrar, por ejemplo, a mí me pasa también que de repente, no sé, a algún restaurante, por ejemplo, una hamburguesa lleva poca verdura, ¿no? O sea, en algunos lugares, por ejemplo, lleva jitomate o lechuga, ya están empezando a poner zanahoria también y justo es lo que le quitas, ¿no? Entonces llegas y es como, la quiero sin jitomate, sin lechuga. Sí. Entonces a lo mejor empezando por ahí, como a integrar las verduras en platillos que nos gustan y empezar a acostumbrarnos con el sabor. Entiendo también que, por ejemplo, asegurarnos con que nuestro alimento principal va a tener una guarnición de verduras. Podrían ser como estos primeros pasos para empezar a hacer un cambio en nuestros hábitos y acostumbrar a nuestro paladar a las verduras, porque de repente pareciera que de verdad son muy desagradables y cuando las conocemos o nos damos la oportunidad de conocerlas en un contexto diferente, resulta que no son tan desagradables. Justo, y podemos buscar maneras diferentes de consumirlas. No siempre tiene que ser, no sé, por ejemplo, el chayote cocido, ¿no? Sí. O algo así que de verdad no se te antoje. Por ejemplo, pueden ser asadas en la freidora o asadas con aceite de oliva en el sartén y te pueden quedar como verduras de una comida china, ¿no? Pues ya tienen un diferente sabor. Y justo encontrar aquello que más te agrade. Muchas personas también las consumen en los jugos verdes porque dicen es que de plano a mí no me pasa la verdura entera, ni cocida, ni asada de ninguna manera. Entonces, pues dicen en el jugo verde sí me agrada, entonces pues consumen su porción en un jugo verde. Y hay a lo mejor quien dice, no, pues yo la prefiero asada porque el jugo verde a mí no me gusta, entonces la consumen en asadas, ¿no? Pero justo es también en estos alimentos encontrar esta parte que nos ayude a consumirlo, porque sí, o sea, la verdad es que los alimentos se pueden preparar de una infinidad de maneras. Sí. Y hay que encontrar justo la que más nos acomode, la que digamos de si las preparo de esta manera no lo voy a dejar, o sea, las voy a seguir consumiendo. Claro, porque de repente como que en el tema de las dietas se volvió moda como la pechuga asada y verduras al vapor, ¿no? Entonces integrabas como eso inmediatamente a tu cabeza cuando decías, bueno, voy a ir al nutriólogo y como que dabas por hecho que
tu alimentación se había terminado. Ya no podías comer cosas que te gustaran, que entonces ya era solo pechuga. Y el abrir como todos estos panoramas y darnos cuenta que en realidad se pueden preparar de muchas otras formas. Por ejemplo, me ha pasado que en el súper ya te venden como las cosas incluso limpias, ¿no? Sí. En bolsitas. Ajá. Ya puedes llegar a lo mejor y solamente ponerlas en el sartén, ¿no? Asarlas, como dices, con un poquito de aceite de oliva, un poco de Sí. romero probablemente. Sí, justo. Pues ya no, y a lo mejor en lugar de la pechuga asada, a lo mejor le pones el mismo pollo ahí a la verdura y entonces toma el sabor, ¿no? Diferente. Sí, justo no tiene que ser como la proteína y la verdura aparte. También hay muchos platillos que ya incluyen la verdura. Por ejemplo, un alambre de res, un alambre de pollo. Puede tener ya el pimiento morrón, la cebolla. Entonces puede que ya esté tu porción de comida y no es necesario que al lado tengas una guarnición de verduras cocidas, ¿no? Sino que ya dentro del mismo platillo tú tienes tu verdura. También, por ejemplo, no sé, en un salpicón. Igual, salpicón de res, salpicón de pollo. La verdad es que son platillos ricos y ya tienen la verdura incluida. Entonces, sí, como también dejar un poco esta idea de que siempre tiene que ser la pechuga asada y la verdura cocida al lado, ¿no? Hay muchos platillos y justo también en la cocina mexicana, la verdad es que muchos platillos incluyen estas verduras sin que se tengan que ver mal. Por ejemplo, también los nopales. Es un alimento muy consumido por los mexicanos y es una verdura que tiene mucha fibra y que es muy beneficioso para nosotros y lo podemos incluir también en muchos platillos porque incluso hasta en los puestitos de la calle te venden de que la guarnición de nopales a la mexicana, ¿no? Entonces ahí es donde también podemos optar por una verdura que es sumamente buena y que no se ve justo como esta guarnición de verdura aparte, sino que va combinada con los platillos. Ahorita que lo mencionas es muy real. También incluso en los puestos o donde hay tacos, pues generalmente también nos ponen guarniciones, ¿no? O bueno, en Sí. algunas ocasiones. Entonces, optar por nopales, optar por pepinos, me imagino que van a representar como este pequeño cambio a un hábito que vamos a buscar generar, ¿no? Y establecer ya como parte de nuestra dieta. Entonces, sería como muy importante resaltar todo esto. No es una situación de tan compleja de cambiar todo, de quitar todo, de todo lo que estoy haciendo está mal, sino ir generando estos pequeños cambios con cosas que probablemente no nos cuestan mucho trabajo. Sí, incluso a veces tal vez no sea tanto eliminar, sino lo que agregamos, ¿no? Como mencionas, por ejemplo, si vamos a los tacos, pues tal vez en muchas taquerías venden el nopal asado, ¿no? Al lado. Claro. Entonces decir, ah, pues sí me gusta el nopal, pues ¿por qué no pido nopal o no me lo como cuando me dan mis tacos, ¿no? Claro. Entonces sí, esos pequeños cambios muchas veces están bien, no solo enfocarnos en eliminar, sino también en agregar. Otra parte importante son las bebidas, también cuando salimos. Muchas veces pensamos que lo que bebemos no cuenta y la verdad es que sí, muchas veces lo que bebemos tiene azúcares o tiene otros componentes que también nos puede afectar. Entonces creo que también ahí es una muy buena pauta para hacer algún cambio. En algún momento decir, bueno, en lugar de pedir el refresco voy a pedir agua mineral con limón, por ejemplo, o alguna bebida sin azúcar. Entonces sí, esos pequeños cambios son los que llegan a hacer una diferencia en nuestros hábitos. Y también, bueno, es una cultura en la cocina mexicana, por ejemplo, pensar que entre más dulce es como más rico, ¿no? Entonces, en mi familia solemos como consumir cuando salimos a algún restaurante, generalmente agua de fruta, pero realmente esta agua de fruta tiene muchísimo azúcar. Mucho azúcar. Entonces lo que hemos optado es como solicitar, que generalmente son aguas que se hacen al momento, entonces solicitar que se haga con la mitad de azúcar o incluso con una tercera parte. Entonces esto puede ser beneficioso, me imagino que a largo plazo. Justo, y al final nuestro paladar se adapta. Por ejemplo, nosotros nacemos sin haber probado la sal, el azúcar, entonces los bebés al empezar a consumir los alimentos, si tú se lo das sin azúcar o se lo das sin sal, realmente a él no le sabe mal, porque no tiene su paladar acostumbrado a esos sabores. Entonces, igual con nosotros, mientras más azúcar y más sal, pues más estamos acostumbrados, pero si lo empezamos a quitar, nos empieza a pasar esta adaptación del paladar. Por ejemplo, si empezamos a quitar el azúcar y de repente le ponemos la que le poníamos antes, pues incluso ya hasta no te sabe bien, dices, esto está muy dulce, no me gustó, porque es justo esta adaptación del paladar. Entonces es una muy buena idea. También en esta cuestión podemos empezar así, tal vez no de un día para otro tomarte el agua sin azúcar, sino irle bajando poco a poco y que tu paladar se vaya adaptando a un sabor menos dulce o menos salado en cuestión de la sal, y de esta manera que no sea como
tan repentino el cambio y puedas acostumbrarte a consumir de esta manera los alimentos. Y también entender que a lo mejor hay algunos alimentos que no están peleados con otros, ¿no? También, por ejemplo, mis hijos son amantes de la pizza y entonces de repente pues tener un plato de ensalada al lado pues ayuda porque como que es difícil concebir que comas la pizza y a un lado tengas como la ensalada, ¿no? Y estas ideas que se establecen en nuestra cabeza y que en realidad no tienen un fundamento, en muchas ocasiones evitan que podamos integrar como las verduras, ¿no? Cuando nos saltamos esa parte y decimos, bueno, igual no pasa nada, o sea, vamos a comer pizza y no pasa nada si tenemos ensalada a un lado o si tenemos algún vegetal e incluso, no sé, zanahoria picada o estas cosas que a lo mejor no nos suenan que combinen tanto, pero que están ahí al alcance, también nos pueden hacer como empezar a cambiar, ¿no? Esta idea que tenemos en la cabeza. Sí, como te digo, podemos empezar buscando justo nuestra verdura favorita, ¿no? O el alimento que más nos agrade de estos alimentos saludables, no empezar por obligarte a comer algo que no te guste. Empezar con esto de decir, bueno, le voy a agregar verdura, pero entonces, ¿cuál es mi verdura favorita? Y de que no tenga nada de verdura, que solo tenga una, que es la única que consumes, pues es mejor, ¿no? Y así empezar. En algún lugar escuché o leí, no recuerdo, que es una buena idea poner en el frutero, o sea, ahí donde tienes como toda la fruta para consumo diario, incluir algunas verduras. O sea, por ejemplo, tener un pepino, tener zanahorias, o sea, estas verduras, jitomates incluso, que puedes como tomar como una fruta y que se vuelva parte de, igual que como consumimos una fruta, podamos consumir una verdura. Sí, justo, o sea, si la puedes consumir así, está genial. Y te digo, y si no, buscar la manera, o sea, si te la quieres tomar en jugo, si te la quieres comer asada, o sea, hay infinidad de maneras en las que podemos consumir. Y por ejemplo, justo hasta una salsa de chiles casera tiene verdura. El chile también es considerado una verdura. Entonces, sí, no pensar como en estas verduras que no nos gustan. La verdad es que estamos en un país donde hay una infinidad. Y justo te digo, nuestros platillos, la verdad es que los incluyen en su mayoría. Están las preparaciones a la mexicana que llevan jitomate, cebolla y chile, pues también ahí ya llevas verdura. Entonces, pues sí, optar por esto que no se vea como tan tedioso o tan difícil incorporarlo a tu vida diaria. Increíble. Yo quiero agradecerte mucho toda la información que nos diste. Definitivamente es importante como toda la formación que tienes, esta idea de volver a la alimentación más una aliada que volverla como esta enemiga constante de, bueno, ya voy a tener que quitar esto, ¿no? Sí. Entonces, quitar el objetivo de la baja de peso, empezar a integrar hábitos saludables, que es como todo lo que nos has compartido hoy, seguramente nos va a servir mucho. Estoy segura que vamos a compartir todavía mucho más información con todos aquellos que quieran vernos. Yo te agradezco mucho nuevamente que estés aquí. A Ana Caro la pueden encontrar en Home Clinic. Ustedes ya tienen los números del consultorio y su agenda está abierta. Así es, muchas gracias, las espero por aquí, igual a las mujeres para llevarlas de la mano a una mejor salud hormonal y pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo la información. Hasta luego.